aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe, aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe, que nunca olvide tus promesas, que nunca olvide tus palabras, que Él lo crea, que no lo dude jamás. Tu palabra me dice, todo el que pide se le dará, y el que toque a la puerta se le abrirá. Todo es posible, todo es posible para ti, Señor. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe, aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe, 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 Señor. Glorioso día y bendiciones a los reyes creyentes que escuchan Jesús y María Radio, que están sedientos de la palabra de Dios. Les envío un saludo a su hermano Américo Tejada, de la parroquia San Simón Stack San José, que está localizada en el Bronx y pertenece a la Arquidiócesis de Nueva York. Estamos aquí todos los lunes de 5 a 6 p.m., hora de Nueva York. En este segmento de estudio bíblico titulado Crece en tu fe, estamos estudiando el Evangelio según San Juan. Este Evangelio presenta la persona y el mensaje del Señor Jesús de un modo bastante diferente al de los Evangelios sinópticos, tanto en su contenido como en su lenguaje. Parece haber sido redactado en su forma actual a finales del primer siglo y pudo haber sido en la ciudad de Éfeso o la ciudad de Antioquía. Este Evangelio se presenta esencialmente como una revelación de Jesús acerca de sí mismo. Jesús aparece siendo el Hijo, uno con el Padre Dios. Y no es raro que en varias ocasiones Jesús se proclame en forma absoluta yo soy, atribuyéndose así el equivalente del nombre divino y situándose en el mismo nivel del Dios que es. Jesús es también el Hijo del Hombre, el Mesías, el Cristo, anunciado en la ley mosaica y por los profetas. Para completar esta visión del misterio de Jesús, es necesario aludir a su relación con el Espíritu de Dios, o sea, el Espíritu Santo, que tiene una estrecha relación con Jesús, que lo recibe, lo promete y lo entrega. En esta perspectiva, el Evangelio según San Juan es una revelación trinitaria. Estamos en el capítulo 15 del Evangelio según San Juan, donde el Señor Jesús dice, yo soy la vid y usted los sarmientos. Pero antes vamos a comenzar con una oración que lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, que todo lo que hagamos este día inicie con tu bendición y termine con tu ayuda. Que todo lo que digamos este día sea motivado por tu amor e inspirado por tu gracia. Que nuestras obras de este día reciban tu inspiración y perduren en tu paz. Todas estas cosas, Padre Celestial, te las pedimos en el dulce y poderoso nombre de tu Hijo Jesús, que vive y reina en unión del Espíritu Santo, quien es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Los créditos de estudio bíblico son dados al Padre Silvano Fausti, a la Biblia de Jerusalén y a la hermana Evelyn Morán y su ministerio de música. A los hermanos y hermanas que viven en el Bronx, para invitarlos a nuestro círculo de oración de la parroquia San Simón Stack San José, que está localizada en el 2191 Valentine Avenue, esquina calle 182, comenzando con la misa a las 7:30 p.m. todos los viernes por la noche. Decíamos que estábamos en el capítulo 15 del Evangelio según San Juan, versículo 11.
donde el Señor Jesús dice, les he dicho esto. Hermanos, la palabra del Señor Jesús, que nos ha dicho a nosotros, revelan el amor del Padre hacia Él, que es también el suyo hacia nosotros los creyentes. Seguimos leyendo el versículo. Para que mi gozo esté en ustedes. La finalidad de la acción de Jesús es comunicarnos el gozo inefable del amor que existe entre Él y el Padre. La alegría es el color del amor, que vive en la reciprocidad. Se alegra y goza el que ama y es amado. Muchas veces el amor carece de alegría porque o no es amor o no es correspondido. La alegría, hermano que me escuchas, que viene de la comunión de amor, es la finalidad de la revelación, como está en 1 de Juan, capítulo 1. Es propio de Dios comunicar alegría. Y es propio y solo de Dios comunicar alegría sin ningún motivo que la produzca. Es la exultación interior que viene de su Espíritu Santo en nosotros, que nos testimonía el amor del Padre, como lo anuncia el apóstol Pablo en su epístola a los Romanos, capítulo 8. Y seguimos leyendo el versículo. Y su gozo sea colmado. Hermanos, el hombre es deseo insaciable de felicidad. Solo Dios le da esa alegría sin límites, que es Él mismo, el amor infinito. Y el versículo 12 se lee, este es el mandamiento mío. Hermanos, para permanecer en su amor, se necesita cumplir sus mandamientos, que se reducen a uno: el amor fraterno, que queda a medias hasta cuando sea recíproco. En los capítulos 12 y 17 hemos visto que se habla del amor que nos hace permanecer en Él y producir su mismo fruto para la glorificación de Dios y para alegría nuestra. Y sigue diciendo el Señor Jesús, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Hermanos, el amor que el Señor Jesús ha mostrado hacia nosotros en la cruz es la fuente de nuestro amor a los otros. Uno puede amar si es amado. ¿Y cómo es amado? Como el Señor Jesús permaneció en el amor del Padre, amando a los creyentes. Así nosotros permanecemos en su amor de Hijo de Dios, haciendo otro tanto. El mandamiento de amar a Dios, como está en Deuteronomio capítulo 6, se convierte en mandamiento de amar al hombre. El amor a Dios y el amor al hombre son una realidad única, como el amor del Hijo de Dios hacia el Padre y hacia nosotros es el mismo amor del Padre hacia el Hijo y hacia nosotros, los creyentes. El amor es uno solo y se llama Dios. Y a todos los pone en comunión. Hermanos, se habla del amor de los unos a los otros. En efecto, el amor es alegría solo en la reciprocidad. Esta siempre existe en Dios. Nosotros estamos llamados a tenerla entre nosotros para hacer presente a Dios sobre la tierra. Y el versículo 13 se lee,
Nadie tiene mayor amor que el que da su vida, dice el Señor Jesús. Hermanos, el ápice del amor está en dar la propia vida a favor del amado. Lo anuncia Juan capítulo 10. El Señor Jesús mostró este amor lavando los pies a Pedro y dando su bocado a Judas Iscariote en Juan capítulo 13. Por sus amigos, dice el Señor Jesús. El Señor Jesús nos considera como sus amigos, incluso cuando éramos sus enemigos, cuando éramos traidores como Judas Iscariote, cuando éramos negadores como Pedro. Y Él nos mostró su amor gratuito e inquebrantable, como lo anuncia el apóstol Pablo en su epístola a los Romanos, capítulo 5. Precisamente así, hermano que me escuchas, siendo enemigos, podemos llegar a ser sus amigos. La amistad nos coloca sobre un plano de igualdad, respondiendo al amor con el amor. Llegamos a ser como Dios. Y el versículo 14 se lee: ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Hermanos, el Señor Jesús, de todos modos, es siempre nuestro amigo. Por nuestra parte, también nosotros somos sus amigos si respondemos a su amor obrando como Él obró. Y el versículo 15 se lee: no los llamo ya siervos. La palabra siervo es un título honorífico. Siervos del rey son los grandes de la corte. Siervos de Dios, los profetas y los justos. El siervo cumple la voluntad de su Señor, pero con una condición de súbito, no de igualdad. El Señor Jesús no quiere que seamos siervos, sino amigos, iguales a Él. No somos súbditos de la ley mosaica, sino que vivimos en la libertad de los hijos amados. Si Moisés nos dio la ley mosaica, de la plenitud de la palabra hecha carne, recibimos gracia tras gracia. La gracia de la verdad del Hijo de Dios, que nos pone en comunión con el Padre, como lo anuncia Juan capítulo 1. Y el versículo 16 se lee que el Señor Jesús dice: no me han elegido ustedes a mí, sino que yo los he elegido a ustedes. El origen de la elección es su amor gratuito hacia nosotros los creyentes. No porque sean el más numeroso de todos los pueblos, se ha prendado el Señor de ustedes y los ha elegido, pues son el menos numeroso de todos los pueblos, sino por el amor que les tiene, como lo anuncia Deuteronomio capítulo 7. Hermanos, hemos sido elegidos no para ser siervos, sino para ser amigos de Dios, unidos a Él en un amor único. Y sigue diciendo el Señor Jesús: y yo los he destinado para que vayan a dar fruto y den fruto. El Señor Jesús da su vida por ustedes y por mí, y nos pone a nosotros en su vida. Aquí
no se habla de la elección de los 12 ni de su envío en la misión, sino de los discípulos presentes y futuros, que deben ir a donde el mismo Señor Jesús ha ido, hacia la plenitud del amor del Padre, amando a los creyentes hasta poner la propia vida a su servicio. Este es el mucho fruto que da gloria al Padre. Es ese mucho fruto que producirá el mismo Hijo de Dios cuando, al dar su vida por los creyentes, atraerá a todos hacia sí, como lo anuncia Juan capítulo 12. Corresponde a las obras más grandes que los creyentes harán después de él, lo anuncia Juan capítulo 14, llevando su amor a todos los hermanos y todos los creyentes de todos los tiempos. Este fruto, hermano que me escuchas, es propio de quienes cumplen su mandamiento y permanecen en él. Es el distintivo de los discípulos del Hijo de Dios. Su vida fraterna da a conocer a todos el amor del Padre, como está en Juan capítulo 13. Es la revelación histórica de Dios al mundo, que continúa la del Señor Jesús, el Hijo que ha amado a los creyentes con el mismo amor del Padre. Esta es la misión fundamental de la Iglesia, que es sal de la tierra, luz del mundo, según Mateo capítulo 5, y perfume de Cristo para todos, según 2 Corintios capítulo 2. Al ver cómo viven los discípulos, todos encuentran lo que en el fondo del corazón desean: la belleza del amor que salva el mundo. Hermanos, la misión no es propaganda, sino irradiación del amor recíproco que los atrae a todos hacia sí. Ese Dios que ninguno jamás ha visto, nosotros lo hemos visto en el rostro del Hijo de Dios, como lo anuncia Juan capítulo 1, que dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, en Juan capítulo 14. Los otros lo ven en nuestro rostro de creyentes. Y seguimos leyendo el versículo. Y que su fruto permanezca. Hermanos, este fruto permanece porque nos hace permanecer en el Hijo de Dios y en el Padre, así como hace permanecer al Hijo y al Padre en nosotros los creyentes. Seguimos leyendo el versículo. De modo que todo lo que pidan al Padre en mi nombre se lo conceda. Hermanos, si estamos en el Hijo, sabemos que el Padre siempre nos escucha como lo escucha a Él, como lo anuncia Juan capítulo 11. Por eso, le pedimos todo lo que necesitamos para vivir como creyentes. Y el versículo 17 se lee: lo que le mando es que se amen los unos a los otros. He aquí lo que hay que pedir al Padre en el nombre del Hijo: su mismo amor a los creyentes. Más allá de este amor no hay nada, sino siempre el amor que es infinito, porque Dios es amor, como lo anuncia 1 Juan capítulo 4. Y quien permanece en el amor, permanece en Dios
y Dios en él. Lo repite 1 Juan capítulo 4. Pero vayamos a Juan capítulo 15, versículo 18 en adelante, donde se lee: si el mundo los odia, sepan que a mí me ha odiado antes que a ustedes. Si fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero como no son del mundo, porque ya al elegirlos los he sacado del mundo, por eso los odia el mundo. Acuérdense de la palabra que les he dicho. El siervo no es más que su señor. Si a mí me han perseguido, también los perseguirán a ustedes. Si han guardado mi palabra, también la de ustedes guardarán. Con todo esto, pero todo esto se lo harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido y no se los hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa de su pecado. El que me odia, odia también a mi Padre. Si no hubiera hecho entre ellos obras que no ha hecho ningún otro, no tendrían pecado. Pero ahora las han visto y nos odian a mí y a mi Padre. Pero es para que se cumpla lo que está escrito en su ley. Me han odiado sin motivo. Cuando venga el Consolador, que yo les enviaré de junto al Padre, el Espíritu de la verdad, que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Pero también ustedes darán testimonio porque están conmigo desde el principio. Les he dicho esto para que no se escandalicen. Los expulsarán de la sinagoga e incluso llegará la hora en que todo el que los mate piense que da culto a Dios. Y esto lo harán porque no han conocido ni al Padre ni a mí. Les he dicho esto para que cuando llegue la hora se acuerden de que ya se lo había dicho. Esta lectura, hermanos, la hemos terminado en el capítulo 16, versículo 4. Si el mundo los odia, sepan que a mí me ha odiado antes que a ustedes, dice el Señor Jesús. A los que, unidos a Él, viven el mandamiento del amor. Hermanos, el que ama es odiado. Los discípulos no deben escandalizarse. Lo que desde siempre les ha sucedido a los justos, les sucederá a él y se sucederá a sus discípulos. En ellos se cumple lo que todavía le falta a la pasión del Hijo de Dios por la salvación de los creyentes, como lo anuncia el apóstol Pablo en su epístola a los Colosenses, capítulo 1. En lugar de caer en el escándalo, están llamados a superarlo completamente. Se trata de una prueba que será para ellos motivo de alegría, como está en Santiago capítulo 1, Primera de Pedro capítulo 1 y Hechos capítulo 5. Se cumple efectivamente en ellos la última bienaventuranza del reino, que los hace semejantes a su Señor y a todos los que antes de ellos lo han testimoniado. Bienaventurados serán cuando los injurien y los persigan y digan con mentira toda clase de mal contra ustedes por mi causa. Alégrense y regocíjense, porque su recompensa será grande en los cielos, pues de la misma manera persiguieron a los profetas anteriores a ustedes, como está descrito en Mateo
capítulo 5. Hermanos, la oposición del mundo contra el que obra el bien es una sorpresa amarga. Parece algo extraño e indebido. ¿Quién les hará mal si se afanan por el bien? Lo dice 1 Pedro capítulo 3. Así pensamos hasta cuando pasemos por la experiencia de que, precisamente, cuando obramos con justicia, nos toca sufrir la injusticia. Es la ley fundamental de la historia, que es difícil de comprender. El mal que hacemos lo pagan los otros. El bien que hacemos lo pagamos nosotros. Ninguna acción buena queda sin castigo. El mundo, hermano que me escuchas, en Juan el Evangelista, por lo general, tiene una connotación negativa. No es tanto la creación, obra de Dios y escenario de la historia del hombre. Es más bien un modo de pensar y de obrar basado en el miedo y en el egoísmo. Se impone a todos casi un guión en la cual cada uno se ve obligado, por las circunstancias, a recibir su parte. Quien busca la verdad, hermano que me escuchas, la libertad y el amor, es odiado, es perseguido, es excluido como uno que desenmascara y echa a pique el juego opuesto que todos realizan. Sin embargo, hermano que me escuchas, precisamente este mundo, Dios lo amó tanto que entregó a su Hijo para salvarlo. Lo anuncia Juan capítulo 3. La comunidad cristiana no debe temer. Está llamada a vivir en Él, en el mundo, sin ser del mundo. Lo anuncia Juan capítulo 17. Así rompe su lógica de violencia y de muerte, reconociendo en el Dios del amor y de la vida el principio de la propia existencia. Hermanos, el que injustamente sufre hostilidades se siente perdido. Le parece que viaja en contravía. Pero el Espíritu Santo le testimonia que está en la verdad y lo hace capaz de testimoniarla. Por eso es una gracia para que el que conoce al Señor y que sufre injustamente, como está en 1 Juan capítulo 2, se encuentra en una pax perniciosa, que es el resultado de componendas con el poder mundano. El peligro no es la hostilidad del mundo, sino sus halagos que hacen caer en lo mundano. No es que uno tenga que buscar persecuciones. Sería una imprudencia necia o algo peor. Pero tampoco se puede buscar evitarlas a toda costa. Sería traicionar el amor a la verdad y la verdad del amor. Convertirse en sal sin sabor que no sirve para nada. Lo anuncia Mateo capítulo 5. Hermanos, el que obra el bien se atrae el odio y a veces también la persecución.
En efecto, el mundo ama lo que es suyo. En cambio, odia todo lo que le muestra su fealdad y su vacuidad. El discípulo sabe que amar el mundo es odiar a Dios. Nos lo dice Santiago, capítulo 4. Reconocer que la acumulación de las riquezas produce pobreza espiritual y material. Que la búsqueda de la vanagloria apaga la autenticidad de la sed de dominio. Suprime la libertad propia y la ajena. Hermanos, estas cosas que el mundo ama tanto, hasta el punto de convertirlas en principio del propio obrar, como está en 1 Juan capítulo 2, no son sino la perversión de los deseos más profundos del hombre. Prometen vida, pero causan la muerte. Destruyen la humanidad del hombre y le cavan adentro un vacío siempre mayor. El que vive en el amor y sabe compartir en la libertad del servicio recíproco y en la verdad, es como la luz que disipa las tinieblas. Por eso, hermano que me escuchas, las tinieblas lo odian. Los verdaderos creyentes no son odiados porque se marginan u obran mal, lo dice 1 Pedro capítulo 4. Son odiados porque obran el bien. Son marginados porque muestran una diversidad a la cual cada uno se siente íntimamente llamado a llegar a ser. Como aquel que dijo, sean santos porque yo soy santo, como está en Levíticos capítulo 11. El creyente disturba porque invierte los criterios sobre los cuales se rige el mundo. El hombre es un lobo para otro hombre. Le responde con el principio, el hombre es Dios para otro hombre. El hombre está llamado a ser no como un lobo, sino como Dios con respecto a otro hombre. Y esto sucede en el testimonio de un amor que no ejerce la violencia, ni siquiera cuando le toca soportarla. No se deja vencer del mal, sino que vence el mal haciendo el bien. Lo anuncia el apóstol Pablo en su epístola a los Romanos, capítulo 12. Es fácil para evitar el odio del mundo caer en la tentación de marginar la fe en el ámbito espiritualista, obrando como los otros en la vida práctica. Basta adornarla con alguna obra buena en favor de los pobres. El asistencialismo acalla la conciencia y lubrica el sistema de la injusticia y así evita roces y choques costosos. Pocos efectivamente se preguntan a qué juego se está jugando en las relaciones de producción y de consumo. ¿Qué respeto existe entre el uno y la otra? Sobre todo para el pobre. Se trata de una confianza barata que trata de unir el diablo y el agua bendita. Están bien juntos, porque esta agua
no es nada bendita. Lamentablemente, hermano que me escuchas, con frecuencia, inclusive de buena fe, van del brazo Dios y el dinero, van del brazo religión y opresión, van del brazo devoción e injusticia. Esta fe, que no es odiada por el mundo, aún más está en función de él. Acusa de fanatismo, inclusive de traición al Evangelio. Las voces proféticas que tratan de despertar la conciencia. El verdadero peligro siempre ha sido y siempre será la mundanidad de una iglesia que olvida el espíritu de las bienaventuranzas. Entonces, hermano que me escuchas, la cruz, reducida a un adorno de uso material, viene a ser cobertura y justificación de iniquidades. ¿Cuántos cristianos cuestionan el hecho de que la globalización está bajo la ley del interés económico y no de la justicia y de la fraternidad? ¿Cuántos piensan que es algo devastador reducir al hombre a ser una máquina de producción de rendimiento altísimo? Hoy, hermano que me escuchas, bajo el influjo de los medios de comunicación, es tan fuerte el dominio del mundo sobre la inteligencia y sobre la voluntad, e incluso sobre el inconsciente colectivo, que este modo de vivir se impone como el único posible e incluso el mejor de los modelos posibles. Uno siente inclusive el deber de exportarlo hasta con las armas. El abismo de la estupidez es realmente sin fondo, como el de la sabiduría. No viene la sospecha de que este sea tan solo el modo mejor que se ha encontrado hasta ahora de destruirlo todo y a todos. Nos hace caminar, como dice San Pablo al hablar de los paganos, en la vacuidad de la mente, con el entendimiento obnubilado y el corazón endurecido, el corazón anestesiado y disuelto interiormente en nuestra identidad, con el anhelo ávido de devorar lo que todavía no hemos consumido. Lo anuncia Efesios capítulo 4. También los creyentes aceptan sin problemas el modelo cultural dominante. Estamos asistiendo a las injusticias más graves. Los ricos se ahogan en la gordura y el número de los pobres va creciendo. Pero lo que es un hecho aún más grave, los mismos pobres quieren llegar a ser como los ricos, que los oprimen. Lo dice Santiago capítulo 2. Es una verdadera pérdida de humanidad que amenaza a los oprimidos y a los opresores, ya que todos ellos participan en el mismo juego fatal. Lo que el Señor Jesús dice a los discípulos
no es tan solo una voz de aliento para una minoría desorientada, como podía parecer la comunidad de los comienzos. Es una amonestación para nosotros, para que abramos los ojos sobre el tesoro que tenemos y que es para todos, la salvación de la humanidad, del hombre. Es necesario estar atentos a los engaños. Algunos piensan que van a realizar el reino de Dios usando los medios propios del mundo, como la riqueza, el prestigio y el dominio. Los buenos sienten la tentación de combatir contra los malos para el triunfo del bien. Tienen dificultad para comprender que no deben combatir con las mismas armas con las cuales los combaten. Cuando esto acontece, sucede el mal verdadero. Sucede la perversión del bien contra el odio. Hermano que me escuchas, la única arma es la del amor. En efecto, la violencia se vence solamente con la mansedumbre, la mentira con la verdad, el dominio con el servicio. Querer hacer justicia con la fuerza no solo es inútil, lo dice Santiago Siracia capítulo 20, sino también contraproducente. El hombre que es hermoso y el hermoso nombre de Dios es maldecido por nuestra causa. Lo anuncia Romanos capítulo 2 e Isaías capítulo 52. Si uno obra así, de buena fe, solamente hay que desearle que abra los ojos y descubra que está de mala fe. Solo entonces podrá cambiar. Hermanos, Dios no ha permitido el control de la máquina que Él ha puesto en movimiento. Quiere salvar el mundo al que ama y lo logra solo con el amor, que es el principio, el medio y el fin de todo. Que la pequeña Gray no tenga miedo. Al Padre le ha parecido bien darle su reino, lo anuncia Lucas capítulo 12. Ese reino es para todos sus creyentes. El texto habla al comienzo del odio y de la persecución inmerecida, como está en Juan capítulo 15. Y al final de la expulsión de la sinagoga en nombre de Dios. En el centro está el testimonio del Espíritu de la verdad en los discípulos y a través de ellos. Hermanos, el Señor Jesús expulsó al jefe de este mundo al ser levantado de la tierra. Con el amor venció el odio. La iglesia, asociada a la lucha y a la victoria de su Señor, usa sus mismas armas, no las del enemigo. De lo contrario, se alía con el adversario. Y en el versículo 18 se lee: y el mundo los odia, dice el Señor Jesús. Hermanos,
Por la palabra mundo se entiende el conjunto de los valores que estructuran nuestras relaciones. En Juan el Evangelista tiene un sentido negativo. En efecto, se basa de la imitación de aprobación. Cada uno imita el deseo del otro, que es el de apropiarse de cualquier cosa que el otro desee. Es un contagio mimético que nos coloca los unos contra los otros, iniciando un proceso de rivalidad donde domina cada vez más el violento. De este modo, hermano que me escuchas, los valores fundamentales del creyente, la acogida y la solidaridad, la verdad y la libertad, el amor y la vida, se disuelven y quedan destruidos. Por eso se dice, no amen al mundo ni lo que hay en el mundo. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Lo anuncia 1 Juan, capítulo 2. Aún más, la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Lo anuncia Santiago, capítulo 4. En efecto, hermano que me escuchas, el mundo considera bueno lo que es malo y viceversa. Tiene como principio de acción el egoísmo y no el amor. La posesión y no el don. La competición y no la solidaridad. La acumulación y no la actitud de compartir. La violencia y no la mansedumbre. La arrogancia y no la sencillez. El orgullo y no la humildad. La rabia y no la comprensión. Hoy, hermano que me escuchas, podemos añadir como punto extremo que permite delirio posible la imagen y no la realidad. El resultado es la idolatría, que es culto de la imagen del ídolo, que nos hace inconsistentes y muertos, como las imágenes que adoramos. Todo lo que hay en el mundo, la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida, no viene del Padre, sino del mundo. Lo anuncia 1 Juan, capítulo 2. Ese gran santo católico, San Ignacio de Loyola, en los ejercicios espirituales, estigmatiza las estrategias de Satanás como avidez de riqueza, cuya acumulación lleva a la vanagloria y a la soberbia, que son el principio de todos los males. En cambio, hermano que me escuchas, la estrategia del reino consiste en llevar a los creyentes a apreciar la pobreza y el desprecio que ella implica para llegar a la humildad, que es el principio de todos los bienes. Existe una verdadera lucha entre el bien y el mal. El eje del mal no es algo exterior a nosotros, sino que pasa dentro de nuestro corazón a través de la mundanidad que está en nosotros. En cambio, cuando en nosotros vence el bien y
En lugar de imitar los deseos del mundo, imitamos los del Hijo de Dios. Entonces somos odiados. Quien no entra en el juego lo pone en crisis. Si dos luchan, vence el más fuerte. Pero si uno, en lugar de oponerse al que le arroja en contra, le saca el cuerpo, el otro cae abatido por su propia fuerza. La violencia, hermano que me escuchas, no es vencida por una violencia mayor, ni el egoísmo por un egoísmo mayor. Solo la mansedumbre y el amor les gana a las armas del mal. Precisamente por eso, el que es manso y ama es objeto de violencia y de odio. Y seguimos leyendo el versículo. A mí me han odiado antes que ustedes. Hermanos, el Hijo del Dios, que imita el deseo del Padre y ama a los creyentes, nos ha abierto el camino de la libertad. Él fue el primero en ser odiado. El odio del mundo para el discípulo es contraseña de garantía, lo anuncia Mateo, capítulo 5. Es semejante a su maestro y señor. Y el versículo 19 se lee, si fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo. Hermanos, se dice la causa de este odio. Del indica origen y paternidad. Ser del mundo significa recibir de él la propia identidad, el propio medio de sentir y de obrar. Si los discípulos tuvieran los mismos deseos del mundo, serían amados, porque favorecerían su juego. Aceptarían que la vida es una guerra sin fin hasta cuando todo haya terminado. Entre tanto, es premiado el más violento que está de turno, que puede imponerse a los otros, suplantando a quienes estaban antes que él. Y seguimos leyendo el versículo. Como no son del mundo, los discípulos no reciben del mundo su identidad. No desean lo que él desea. Tienen otro origen. Vienen del Padre. Por consiguiente, hermano que me escuchas, son hijos que viven como creyentes. Desean imitar al buen pastor, el que no quita la vida, sino que la da, según Juan capítulo 10. Seguimos leyendo el versículo. Los he sacado del mundo, dice el Señor Jesús. Los discípulos han sido elegidos para que sean santos como Dios es santo. Testimonian al mundo que Dios es diferente. Muestran a los hermanos el amor del Padre para llevarlos a la luz de la vida. Este es el mucho fruto para el cual han sido elegidos. Por eso los odia el mundo, dice el Señor Jesús. Los discípulos desenmascaran la mentira de la cual el mundo es esclavo, viviendo el amor fraterno. Muestran la insensatez de su juego mortal. Este es el motivo del odio. Y el versículo 20 se lee, acuérdense de la palabra que les he dicho, el siervo. Hermanos,
El Señor Jesús lavó los pies de los discípulos y se declaró como el modelo al que hay que imitar para ser como Él, que es el Maestro y el Señor, como lo anuncia Juan, capítulo 13. Inmediatamente después había dicho que no es más el siervo que su amo. Aquí recuerda y completa la instrucción. Y seguimos leyendo el versículo. Si a mí me han perseguido, si el siervo obra como su señor, obtiene los mismos resultados. Si lo han perseguido a él, los perseguirán también a ellos por el mismo motivo. El egoísmo y el amor son inconciliables, pero la muerte y la vida, como la muerte y la vida, entre ellas nunca hay paz. El destino del discípulo es el mismo de su maestro. Y el resto, hermano que me escuchas, lo vamos a ver en el próximo segmento. Manténganse en sintonía. Vamos a despedirnos con una oración y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Jesús, ayúdanos a conservar el fervor espiritual, la dulce y confortable alegría de evangelizar, incluso cuando hay que sembrar entre lágrimas, como Juan el Bautista, como lo hicieron los apóstoles Pedro y Pablo y los otros apóstoles, y también esa gran multitud de evangelizadores que se han sucedido a lo largo de la historia de la Iglesia Católica, con un ímpetu interior que nada ni nadie sea capaz de extinguir. Señor Jesús, que sea esta la mayor alegría de nuestras vidas entregadas al Evangelio. Y ojalá que el mundo actual pueda así recibir la buena nueva de tu Evangelio, porque tenemos la tarea de anunciar el reino de Dios y de implantar tu iglesia en este mundo que todavía no te conocen. Todas estas cosas, Padre Celestial, te las pedimos en el dulce y poderoso nombre de tu Hijo Jesús, que vive y reina en unión del Espíritu Santo, quien es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Hasta el próximo segmento. Que el Señor nos bendiga. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Que nunca olvide tus promesas, que nunca olvide tus palabras, que Él lo crea, que no lo dude jamás. Tu palabra me dice, todo el que pide se le dará, y el que toque a la puerta se le abrirá. Todo es posible, todo es posible para ti, Señor. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, aumenta mi fe. Aumenta mi fe.